Bien, ahora vamos a ver cómo es que podemos incluir respuestas anteriores dentro de una misma pregunta. Perdón, dentro de otra pregunta. Entonces, para esto vamos a ver un ejemplo. Imaginemos que tenemos una pregunta en la que preguntamos qué tipo de cultivos, cuál es el principal cultivo, por ejemplo. Cultivo que sembró en, en el último ciclo, por ejemplo. Imaginemos que queremos preguntar eso. Tenemos esa pregunta. Va a ser un tipo de pregunta texto para este caso. Y entonces lo que va a pasar es que vamos a tener ya una pregunta aquí, ¿no? De tipo texto que nos va a preguntar cuál es el principal cultivo. Aquí nosotros, por ejemplo, maíz, podríamos escribir. Muy bien, eso es como para explicarles nada más la lógica. Después nosotros podemos, si quisiéramos preguntar algo acerca de ese cultivo en específico y eso que escribió, que escribe el encuestador o que responde el encuestado, que es maíz, queremos que sea incluido en otra pregunta. Lo que vamos a hacer, por ejemplo, este cultivo o el maíz, porque aquí, o sea, aquí arriba, en este caso pusimos el ejemplo del maíz, pero como eso puede ser variable, a veces nos puede estar el maíz, el frijol, el no sé qué. Queremos que aparezca aquí la respuesta que escribió el encuestado en esta de acá. Para eso, lo que vamos a hacer es, recuerden que en esta configuración está nombrada esta variable. Entonces, por ejemplo, esta la vamos a nombrar maíz-bajo. Para hacernos la vida más fácil, podríamos dejarlo con el automático, pero bueno. Ahora ya se llama maíz-bajo. Entonces, él, como queremos que haga referencia, en realidad no debería ser maíz, porque esa es una respuesta variable, pero podemos cultivo, por ejemplo. Entonces, aquí lo que queremos referenciar es la respuesta que pusieron en esta pregunta que aparezca dentro de esta pregunta. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es llamar a esa variable con el signo de pesos. Abrimos nuestros brackets y aquí como nuestra variable se llama cultivo, vamos a llamarla y a cerrar. Entonces aquí va a aparecer, en caso de que haya respondido el maíz, en lugar de él, todo este codiguito, va a aparecer el maíz es criollo, por ejemplo, sería nuestra pregunta. Y aquí podría ser un tipo de pregunta, selecciona uno, sí y no. ¿No? Entonces podemos ver cómo es que se va a ver esto en nuestra pregunta. Entonces, si ven, aquí es cuál es el principal cultivo que sembró en el último ciclo. Y aquí dice él, y no hay nada, porque no hemos respondido a esta pregunta. Pero en el momento en el que pongamos cuál es el principal cultivo que sembró en el último ciclo, maíz, nos va a aparecer el maíz es criollo. Y si le cambiamos a jitomate, el jitomate es criollo. Y de esa manera podemos referenciar preguntas. También recuerden que ahorita elegí yo un tipo texto, pero imaginemos que hago la misma pregunta, pero la voy a cambiar por una serie de cultivos que yo ya tengo. Entonces seleccione uno, agarro esta pregunta y aquí ya puedo poner mis preguntas predeterminadas, por ejemplo calabaza, y ya no va a estar abierta la pregunta, sino que va a ser nada más una pregunta de selección. De selección 1 porque estamos hablando del principal. Entonces, aquí ya no es como acá arriba de texto, donde yo puedo escribir lo que yo quiera y puede haber equivocaciones, sino aquí yo ya tengo un mini catálogo de cultivos donde yo puedo seleccionar. Y lo mismo puedo hacer, aquí ya lo vimos que lo que escribías aparecía, pero lo mismo puedo hacer, por ejemplo, copiando esta pregunta, hacemos otra, pero esto recuerden que está referenciado a la pregunta esta que se llama cultivo, a esa variable. Entonces vamos a cambiar esto y vamos a ver cómo se llama esta variable. Esto me lo puso así automático. Podría cambiarlo, ahorita no lo voy a hacer, entonces lo voy a copiar nada más. Y en lugar de cultivo lo que voy a hacer
es poner el nombre de esta variable. Entonces voy a añadir pregunta, seleccione uno, sí y no, y van a ver cómo es que se va a ver ya previsualizada mi pregunta. Bueno, aquí no me dio la opción, porque, a ver, vamos a ver, cultivo 2, para que no se llame igual, y aquí vamos a ver que va a ser cultivo 2. Lo guardamos. Vamos a ver que aquí ya tenemos las opciones múltiples y en el momento en el que seleccionemos va a aparecer el nombre. Vean cómo cambia: maíz, jitomate, pero ya en una opción múltiple. Y aquí era en texto. Puedo poner aquí texto nada más para que referencien. Y aquí es el texto. Si le cambio texto 22222, me va a cambiar. Entonces eso es algo muy útil a la hora de estar elaborando los cuestionarios.